Simón, pues te es un gusto volverte a ver aquí en Enlace Judío. Escribiste un artículo que se llama Nosotros los sefardíes en contra de Hamas. Explícanos un poquito qué quisiste expresar con este artículo y cuáles han sido las reacciones de tus lectores y de específicamente los sefardíes tú has reunido de alguna manera gracias a que los has apoyado para conseguir la nacionalidad española y tienes clientes del mundo entero. Gracias, May. Sí, pues mira, básicamente la idea de este artículo primero nació como un correo electrónico a mis clientes, después de sentir esta presión moral de comunicar qué es lo que siento yo que está pasando en Israel, después de ver a la prensa en España, en México, internacional, muy sesgada, muy inclinada, muy mentirosa, porque incluso han sido mentirosos con todos los asuntos del hospital que dijeron que atacó Israel y luego no fue Israel. Y en medio de esta eh, digamos, en medio de toda esta desinformación de la prensa internacional, española y mexicana, sentí la necesidad de comunicar a un colectivo del cual soy parte, eh, tratar de comunicar la importancia que tenemos nosotros como sefardíes y la responsabilidad que tenemos como sefardíes de mirar este asunto desde el lado y desde el ángulo correcto. En este artículo, y te agradezco mucho que lo hayan publicado, básicamente copié de alguna forma el correo electrónico que envié a mis clientes porque creía que era de interés para otras personas que no eran mis clientes, para otros sefardíes, y traté de primero explicar que esta ley de sefardíes fue una ley histórica, una ley que aprobó el gobierno de España con con un espíritu histórico de remediar un error que fue habernos expulsado y habernos obligado a convertirnos, un error que fue derivado de una intolerancia a los judíos, e hilar esa intolerancia a lo que está pasando el día de hoy. Básicamente los sefardíes, y como lo decía en el artículo, no nos dice la ley o no nos dijo la ley, no nos exigía demostrar que éramos judíos o no el día de hoy. Es decir, no habla de judíos, pero sí habla de sefardíes. Y la definición de sefardíes es básicamente los judíos que vivieron en España en aquella época. Por lo tanto, y nada más para no repetir lo que dice mi artículo, el hecho de reconocer que somos sefardíes es reconocer que somos descendientes de judíos, que somos descendientes de familias judías que vivieron en España en paz, que vivieron en España integrados en la sociedad española y que un movimiento político que fue en aquel entonces la Inquisición, eh, digamos, dinamitó todo lo que nosotros como judíos conocíamos, nuestra vida, nuestras circunstancias, nos obligó a convertirnos, nos obligó a desplazarnos, nos obligó a dejar todo atrás, nos persiguieron, nos asesinaron, nos quemaron vivos, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que sabemos de la Inquisición. Y básicamente lo que quería decir en este artículo y en este correo es que hoy en día lo que estamos viendo desde el 7 de octubre, desde hace un mes exactamente, es otro episodio de odio en la humanidad. Es otro episodio de intolerancia, no necesariamente a los israelíes, no necesariamente a Israel, sino a los judíos y por lo tanto a los sefardíes, porque finalmente están atacando a una identidad, están intentando atacar una identidad y quería simplemente hacer ver y hacer notar tanto a mis clientes como al público en general de sefardíes, pues que sepamos que al haber recibido esta nacionalidad española y en algunos casos portuguesa, hemos reconocido tácitamente que somos descendientes de judíos y por lo tanto mi llamamiento era a hacer una reflexión de este hecho y a colocarnos en el lugar correcto en esta narrativa de lo que está sucediendo hoy en el mundo, que es una narrativa muy simple. Si realmente lo pensamos, los judíos estábamos un sábado festejando Pascuas, festejando fiestas en paz. Había gente en un concierto festejando paradójicamente la paz y sin buscar ningún tipo de conflicto,
entraron a masacrarnos, entraron a violarnos, entraron a asesinarnos, sin distinguir niños, sin distinguir bebés, sin distinguir abuelos. Y esa es la narrativa. Es decir, reconocer eso como parte inicial y como parte completa de la narrativa de lo que pasó, son consecuencias y el resto son asuntos que son derivados de esa realidad. Aquí la prensa ha intentado opacar, diluir, ¿no?, este En hecho. España, ¿verdad? En España, claramente en España. No quiero nombrar ningún tipo de canal o de prensa, pero muchas de ellas son claramente inclinadas a la izquierda. La izquierda extrema en España está financiada por Irán y por lo tanto no me sorprende ver lo que veo en la prensa. Es decir, es algo comprensible de ver que estén muy inclinados en contra de Israel, ¿no? Siempre haciendo noticia sensacionalista y que sea en contra claramente de Israel. Es en este contexto que decidí escribir este artículo y que agradezco que ustedes lo hayan publicado. Y también es en este contexto que me gustaría, bueno, que te agradezco que me estén entrevistando. Algo, algo muy importante fue ver la reacción de muchos de mis clientes. Claramente los judíos, si era de esperarse, me contactaron, me aplaudieron el haber hecho este comunicado, pero lo que más me interesó fue también ver los que son sefardíes no judíos, estas familias de personas que profesan otras religiones, ¿eh? que, que básicamente me escribieron en privado para preguntar cómo estaba mi familia, para preguntar cómo estaba yo personalmente y también para alinearse con lo que escribí, para decir que ellos también defienden a Israel y que ellos también defienden la libertad y que ellos también defienden la democracia y defienden el derecho de existir del único Estado judío. Esto me sorprendió muchísimo porque en realidad no esperaba respuesta de nadie. Es decir, yo dije, mando este comunicado y ya está, y ya hice mi trabajo. Pero me sorprendió mucho ver la cantidad de mensajes de grupos y de clientes míos y de gente que no son clientes míos, que me buscaron para aplaudir esta iniciativa y para, digamos, alinearse de este lado de los hechos, ¿no? Digámoslo así. Y piensas reunirlos en una página, ¿verdad, Simón? Sí, he estado pensando al respecto. Creo que este colectivo, porque ya somos un colectivo, es decir, el otro día en una conferencia de primer nivel donde estaban sentados Rafael Catalá, que fue el exministro de Justicia de 2014 a 2018, que fue el año en el que se autorizó la ley de sefardíes en España, Gabriel Elorriaga, que fue el ponente de la ley, José Ignacio Jiménez Blanco, que fue un abogado que tuvo mucho que ver con esta ley de sefardíes, se dijo que se habían autorizado unas 70,000, se habían concedido y otorgado unas 70,000 nacionalidades por sefardíes. Es un número muy relevante, y es decir, este número, si se contextualiza con otras leyes de nacionalidad, es un número bastante relevante. Y por lo tanto me atrevo a decir que hay un colectivo de sefardíes interesados en recibir información que tiene que ver con este colectivo y hoy en día, desafortunadamente, la información más relevante es todo lo que está pasando en Israel. Nació la idea de abrir una página de internet muy simple, sefardí.com, sefardí.es, donde espero en breve poder habilitarla para que la gente se suscriba y pueda recibir información relevante para este colectivo. Cabe mencionar que si bien 70,000, aproximadamente 70,000 concesiones es un número importante, eh, no estamos hablando de todo el colectivo, estamos hablando solamente del colectivo que ha recibido hoy en día la nacionalidad. Todavía falta hablar del colectivo que falta que la reciba y también del colectivo que no lo solicitó por alguna circunstancia. Los hijos de los sefardíes y los nietos de los sefardíes que no están registrados en este censo, por llamarlo de una manera, de nacionalidades otorgadas,
que son parte de este mismo colectivo, es decir, es gente que tiene raíces y orígenes de familiares judíos de España, pre-Inquisición, ¿no? Antes de la Inquisición de España. Claro, ¿y cuáles son las últimas noticias acerca de esta ley? ¿Qué se dijo en esta conferencia? Fue una conferencia muy interesante, aunque fue básicamente digamos, el motivo de la conferencia fue la publicación de un libro de un gran amigo mío, de la editorial Narela, se llama ¿Cuánto os hemos echado de menos? Lo que se habló en ese panel, porque fue un panel, fue, digamos, históricamente de dónde venía la ley y cuáles fueron los resultados tan exitosos de esta ley, ¿no? Entre ellos el número de solicitudes y el número de concesiones. También se habló de que esta ley ya terminó, o sea, se dejó en claro que esta ley ya finalizó en 2019, aunque hubieron algunas prórrogas por el COVID y por otras circunstancias. Es importante decir, May, también para que la gente no lo sorprendan, no les roben, no les embauquen. Cualquiera que les diga que la ley de sefardíes aún se puede tramitar, eso es una mentira. Hay comunicados oficiales del Ministerio de Justicia de España diciendo que son fake news y que esta ley ya concluyó. Eh, y esto es el primer dato que quiero ofrecer a toda la gente, ¿no? Cualquier persona que estuviese interesada en obtener la nacionalidad española por sefardíes, ya no hay una ley, ya no hay una normativa vigente que lo permita. Lo segundo, decir que hubo una incidencia generalizada para los menores de edad que firmaron la nacionalidad, bueno, que firmaron el acta de notoriedad, perdón, después del COVID, en los años 2021, 2022, incluso 2023, estas nacionalidades se quedaron truncadas. Y fue por un problema, por una incidencia que el Ministerio de Justicia no tenía conciencia de ello. Y bueno, en mi despacho y otros despachos hicimos un esfuerzo titánico para que lo vean y para que puedan empezar a resolver estas nacionalidades. Ojo, insisto, son nacionalidades de los que firmaron el acta de notoriedad como menores de edad. Estas actas ya se resolvió esa incidencia y están siendo notificadas a los interesados. Ya empezaron hace como 2 meses y van a seguir comunicando las resoluciones. Y también decir para el tema de sefardíes que, bueno, hay una cantidad de expedientes defectuosos, como lo dije en otras entrevistas y artículos que ustedes me entrevistaron, que para ellos lo que habría que hacer es subsanar sus expedientes de la mejor manera posible y o si ya reciben una denegación, tienen siempre la posibilidad de hacer un procedimiento que se llama recurso de alzada, donde se puede incluso aportar alguna documentación adicional para que el Ministerio de Justicia tenga en cuenta este expediente. Es interesante el esfuerzo que está haciendo el gobierno de España en contestarlo todo, ¿sí? O sea, si han hecho un esfuerzo importante en sí contestar y en emitir una opinión en cada uno de los expedientes. Eso es todo lo que puedo comentar respecto a la ley de sefardíes de España. ¿Y que hay una nueva ley para nietos y bisnietos de españoles? Sí, es correcto, May. Mucha gente ha generado mucha confusión porque vienen secuencialmente terminó Sefardíes y casi unos años después abrieron esta nueva opción para obtener la nacionalidad. Es importantísimo decir que son leyes diferentes, con espíritus diferentes. Esta ley de nietos, que es como coloquialmente le están llamando, se trata de la ley de memoria democrática, está enfocada básicamente a los españoles, a sus descendientes, digámoslo así, de los españoles que fueron, que se exiliaron o que fueron, digamos, perseguidos por el franquismo o fueron exiliados de la Guerra Civil Española. En México hay un gran número de exiliados, es sabido que hay muchos españoles que llegaron antes durante la Guerra Civil Española y durante el franquismo, y esta ley está enfocada primordialmente para estos descendientes, es decir, para los nietos e incluso bisnietos, siempre y cuando vive el padre o la madre de
estas personas que fueron exiliados, que se exiliaron en México derivado de una persecución política o tal. La ley, y nada más para dar información general, ¿Exiliados a México? ¿O cómo dijiste? bueno, mucha gente se exilió en México, es sabido, pero también en muchas otras partes de Latinoamérica. Eh, Básicamente, en México hay una comunidad española como tal, empresarios famosos españoles que llegaron básicamente en esta época de la que estoy hablando, que es justamente en el exilio. Esta ley, si bien está enfocada para este colectivo de exiliados, por llamarlo así, es muy extensa y hay una interpretación de la ley que hoy se está utilizando para que cualquier hijo, nieto de español que pueda probar que su abuelo era español o su padre era español originario de España, pueda reclamar la nacionalidad española. Es una ley que también está traccionando bastante, es una ley muy exitosa y que, bueno, no tengo los datos de cuántas solicitudes hay hoy en día, pero en breve habrá información pública al respecto. Y Simón, la ley de nacionalidad sefardí que se dio en Portugal, ¿qué Sí, noticias hay de eso? básicamente, y nada más para decir, el tema de sefardíes fue una ley en España y también hubo una ley en Portugal. Eh, Desafortunadamente en Portugal han habido situaciones muy complicadas. Eh, no quiero extender mucho en los motivos, pero básicamente una de las comunidades judías de Portugal cesó de dar certificados sefardíes porque se vieron involucrados en un escándalo y ellos demostraron en un juicio que no fueron culpables de ese escándalo. Es decir, estamos hablando de la comunidad israelita de Oporto, que los acusaron, el gobierno y otros jugadores de Portugal acusaron a la comunidad de corrupción y de muchas otras cosas, y en el juicio básicamente el juez le dio la razón a la comunidad de Oporto. El haber cerrado una comunidad judía para certificar la condición de sefardí dejó que solamente existiera una sola institución en todo el mundo para poder certificar la condición de sefardí en Portugal, y por lo tanto esta comunidad, y me refiero específicamente a la comunidad israelita de Lisboa, primero recibió una cantidad exponencial de solicitudes, lo cual hizo que colapsaran, por llamarlo de una manera, y segundo, les dieron una autoridad faraónica, es decir, básicamente el comité de decisión de la Comunidad de Lisboa, en cierta medida es quien, la única autoridad que puede decidir quién es y quién no es sefardí. Y en ese contexto, pues se han puesto muy estrictos, como es de esperarse, pero muchas veces no tanto en demostrar que eres descendiente de un sefardí, sino en cuestiones del punto y coma. De los documentos que son muy antiguos quieren ver muchas veces más cosas que son documentos difíciles de conseguir, Mike, y esto ha hecho que el conseguir un certificado de sefardíes en Portugal sea una tarea muy complicada. Te diría exponencialmente más complicada de lo que fue hace años, y eso ha hecho que el proceso sea mucho más complicado. Y nada más para concluir, también en un ambiente dentro del gobierno de Portugal de una necesidad de cerrar con urgencia esta ley. Que bueno, yo no soy regulador en Portugal, ni soy político, ni soy gobernador. Creo que están en su derecho de cerrar esta ley, pero lo que no creo que hayan hecho correctamente es la forma en la que lo querían cerrar. Es decir, te exigen que presentes la solicitud antes de X fecha, te exigen que presentes un certificado, pero ese certificado está tardando años y no es culpa tuya como solicitante. Entonces, se ha convertido en una situación muy complicada todo el tema de las nacionalidades portuguesas. Hemos recibido concesiones, hemos seguido avanzando, hemos hecho nuestra tarea en seguir con los clientes que ya presentaron. Tampoco se pueden presentar nuevas solicitudes de acuerdo a la normativa actual, esto es importante.
hemos hecho un trabajo de avanzar con los expedientes que se ¿Ya, presentaron. ya cerró la ley? Cerró, no cerró como tal, dicen que va a cerrar en diciembre, pero lo que hicieron fue hacer unos requisitos estrictos que son básicamente imposibles de cumplir. Piden que hayas heredado una propiedad mortis causa, es decir, que haya sido una herencia por muerte de algún familiar tuyo, de un inmueble en Portugal. Pero básicamente, si como sefardíes nos expulsaron, ¿cómo voy a haber recibido un inmueble en Portugal? Mortis causa, para demostrar mi ascendencia sefardí. O sea, es decir, es completamente incompatible y ese requisito básicamente hace que la ley se termine de manera fulminante, ¿no? De septiembre del año pasado al día de hoy, Como las que hayas solicitudes, recibido en herencia un, así es. Es un, ridículo, un un bien. inmueble en Portugal, que puedas demostrarlo. Cosa que no sé cuántas personas lo puedan demostrar, es decir, es algo. Sería una ley para 5, voy a decir una exageración, pero para 5 personas. No tiene impacto, va en contra de todo el espíritu de la ley. De hecho, hay mucha gente que ha ido a juicio. O sea, eh, básicamente se echaron para atrás. exactamente. Determinaron que habría que cerrar la ley y lo hicieron de una manera muy abrupta, muy agresiva, muy, ¿no? Muy, Absurda, muy, muy alto. absurda. Exactamente. Y eso lo que hizo fue muchos movimientos, mucho ruido, muchas complejidades de la ley. Eh, Insisto, nosotros con los que ya presentamos hemos trabajado en poder continuar y concluir exitosamente esos expedientes. El mensaje para los sefardíes que tienen activo un expediente en Portugal sería no perder el trámite, seguir insistiendo en conseguir el certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa, y una vez que se obtenga el certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa, agilizar y subsanar el expediente lo más rápido posible para que sea exitoso, ¿no? Insistir también en que Portugal recibió una cantidad de solicitudes exponencial y por lo tanto el gobierno como tal está también colapsado. Los tiempos que prometieron de respuesta, que eran 29 meses, no se están cumpliendo, claramente están retrasados y yo calculo que los periodos de resolución van a estar en torno a 5 años aproximadamente. Pero con el tema del inmueble que debían, eso no detiene tu... Yo no preparé ningún expediente después. Yo y otros despachos sensatos, es decir, hay despachos que son temerarios, el mío no. Nosotros como despacho hemos presentado, el último expediente que presentamos fue en agosto del año pasado, antes de que modifiquen la ley. Es decir, yo no me veo ninguna situación de ningún expediente que tenga que demostrar la parte de una herencia, porque lo vi imposible, porque lo vi muy complejo y porque yo determiné que para evitar conflictos con mis clientes, para mí lo más importante en este sentido son mis clientes. Hago esfuerzos muy grandes para que ellos siempre tengan toda la información y dije, ¿para qué ofrezco una ley que no tiene trayectoria, un trámite que no tiene trayectoria? Pero estos que se presentaron antes Y de que pidieran el buen inmueble, el bien inmueble, esta gente sí tiene probabilidad de éxito. claro, el punto ahí recae en la agilidad y en la velocidad de conseguir el certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa, que es donde hoy en día tenemos truncados muchísimos expedientes. Estamos contestando todo lo que se nos requiere dentro de la Comunidad Israelita de Lisboa, de cada una de las líneas genealógicas, y bueno, vamos avanzando poco a poco. Hay cuestiones absurdas, Mike, que las tengo que decir y airear. Hay veces que tenemos el certificado de un hermano y no logramos obtener el de la hermana. Es decir, estas situaciones son absurdas. Es decir, tú me certificaste al hermano descendiente de un sefardí, no tendrías por qué pedirme tanto más requisito respecto a la hermana, salvo que te demuestre que son hermanos. Estas son las cuestiones que digo que han sido muy incómodas. También ha habido cancelación de certificados. Esto es muy crítico, esto es algo muy complejo, que después de haber emitido un certificado puedan 1 o 2 años después decir que pues finalmente no son sefardíes. Es decir, oye, tú me dijiste que soy sefardí, ahora cómo me dices que no soy sefardí, ¿no?
Estas cosas van a acabar claramente en algún tipo de procedimiento legal, porque estas instancias no creo que sean del todo legales, es decir, no creo que la comunidad israelita de Lisboa pueda hacerlo todo en temas de nacionalidad portuguesa, por temas sefardíes, pero en mi caso, en vez de enfocarme en el problema, estoy tratando de enfocarme en la solución, que es avanzar en los requerimientos de la comunidad israelita de Lisboa y tratar de presentar los expedientes completos lo más pronto posible. Pues muchísimas gracias, Simón, por esta actualización Gracias a de ti. la ley de nacionalidad española y portuguesa por origen sefardí. Y estaremos esperando anunciar tu página para, Gracias. para que nuestros lectores que son sefardíes, sean o no judíos, se afilien, ¿no? Te agradezco mucho. Sí, va a ser, estoy, digo, que todas las cosas requieren tiempo y estoy tratando de hacer algo que tenga seriedad y básicamente mi objetivo es comunicar información relevante para este colectivo. Te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho a todos los que nos hayan escuchado y hayan dedicado tiempo a esta entrevista y nada, estoy a sus órdenes para lo que requieran. Muchas gracias.